Hola, bienvenidos a todos. Veo que sois de muchos lugares. Qué maravilla, vamos a pasar un rato entretenido y voy a poner todo de mi parte por aportaros mi humilde conocimiento. Y hoy es una sesión clínica especial. Por lo menos especial para mí y me gustaría poderos transmitir la misma emoción con la que la hice. ¿Por qué? Porque fijaos el título: Tratamiento integral desde la neurorehabilitación, conociendo la riqueza del trabajo multidisciplinar. Fijaos, o sea, conociendo la riqueza del trabajo. Claro, para transmitir estos conocimientos, la propia sesión clínica tiene que ser una sesión clínica de equipo. Y eso es lo que he buscado en todo momento con ella. Os voy a traer un cachito de lo que hago en mi día a día y me gustaría, pues eso, poder transmitiros esa pasión para vuestro trabajo, para vuestro futuro trabajo profesional. Ese cachito que os traigo nace sobre todo de una asociación sin ánimo de lucro que cofundé con una queridísima compañera, y es la Asociación Nacional de Expertos y Expertas y Familiares al Cuidado del Mayor y de Personas con Daño Cerebral Adquirido, AECUM. Y esta asociación a mí me permite, pues eso, todo lo que es la riqueza como profesional que hoy os voy a transmitir. Entonces, vamos adelante. Bien, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo con la sesión de hoy? ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Bueno, pues en primer lugar, transmitir la necesidad de ofrecer un tratamiento integral desde la neurorehabilitación. O sea, al final, la palabra, fijaos que a lo largo de la presentación en naranja van a haber palabras clave que quiero que os fijéis. Primera palabra clave, tratamiento integral, ¿no? Pero fijaos que no solamente desde la neurorehabilitación. Vamos a hablar desde la neurorehabilitación porque, por supuesto, es el tema que toca hoy y el interés por el que hoy me estáis escuchando. Pero este tratamiento integral debe de ser desde cualquier perspectiva, desde cualquier área que se trabaje. Y en ese sentido, ese es uno de los objetivos. Siguiente objetivo. Se mencionarán las diferentes disciplinas que trabajan desde la neurorehabilitación y los principales objetivos a conseguir en cada una de ellas. Exacto. Ese es uno de los objetivos de hoy. Dentro de esas diferentes disciplinas, además, haremos un enfoque muy de equipo que os voy a transmitir. Y fijaos que ya algo que os adelanto ahí, ¿no? Todas las disciplinas deben de ir en una misma dirección, por y para el bienestar de la persona. Y eso al final es el objetivo que hoy nos trae aquí, el bienestar de la persona. Al final nuestro trabajo, por encima de todo, es un trabajo humano. Nos debemos a las personas y estamos aquí para ofrecerles un mayor bienestar desde todas las esferas. Por lo tanto, el objetivo es hacer las cosas bien por y para el bienestar de la persona. Siguiente objetivo, pues hablaremos de las diferentes fases del proceso neurorehabilitador. A continuación, y no menos importante, la emoción como nexo de unión entre disciplinas. Fijaos, o sea, yo siempre intento poner en todo lo que hago la emoción. Y es que al final la emoción, como bien digo ahí, es el nexo de unión entre disciplinas. Al final, si una persona emocionalmente no está estable, no está preparada para trabajar. No está preparada para trabajar a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque os pongo un ejemplo. Imaginaos una persona que ha sufrido un daño neurológico y está en un momento de enfado interno, de confusión interna, de que no sabe quién es, de que tiene que aceptar un nuevo yo. Ese bloqueo puede repercutir de manera negativa a la hora de llegar a él para trabajar a nivel de neurorehabilitación. Por lo tanto, si no estabilizamos primero a esa persona, no va a estar accesible a que lleguemos a ella y podamos trabajar con ella. Y vamos a ver cómo esto va a estar presente no solamente desde el inicio, sino a lo largo de todo el proceso rehabilitador.
Y luego, claro, hilado a esto que os estoy diciendo, por supuesto, la comprensión y el entendimiento de la persona será vital, guiándole hacia una nueva redefinición del yo tras haber sufrido un daño neurológico. Fijaos, como os decía hace muy poquito, al final estamos trabajando con personas. No debemos de ser robots. No debemos de ser robots que siguen protocolos sin pararse a analizar lo que esa persona está sintiendo, lo que esta persona está necesitando, las necesidades, las demandas de esa persona. Por lo tanto, algo que yo también pretendo con la sesión de hoy es abriros vuestra mente y que no seáis robots en intervención, sino que al final cada persona que tenemos delante es como una obra de arte que tenemos que ir moldeando, ¿no? Y nuestro trabajo al final es muy creativo, somos artistas de la rehabilitación. O sea, al final seguro tendremos unas pautas, tenemos unas actividades que sabemos que podemos trabajar con ellas, tendremos unos protocolos, pero el trabajo real es cuando, vale, yo tengo aquí esta persona con estos nombres, estos apellidos, este entorno, y en base a ello yo lo que sé lo voy a moldear para ayudarle de la mejor manera. Por eso es muy importante siempre, para favorecer esto, crear esta comunicación fluida con el paciente, con el entorno. O sea, al final, muchas veces, si no hay esta comunicación fluida, trabajamos sin tener un feedback, sin saber realmente si lo que estamos haciendo es útil o no. Por lo tanto, insisto, no seamos robots y pasemos a nuestra profesión, a nuestro arte, a nuestra terapia como un arte de ayudar de manera individualizada. Bien. Dicho esto, continuamos. Bien, a un simple golpe de vista. A un simple golpe de vista para que a nivel visual veamos lo que supone un tratamiento integral. ¿Qué supone un tratamiento integral? Pues supone adaptar los objetivos a las distintas fases, tanto con el paciente como con la familia. Y ojo, a las distintas fases, es decir, la persona desde que la conozcamos hasta todo el tiempo que vayamos a pasar con ella, va a pasar por diferentes fases dentro del proceso neurorehabilitador. Por lo tanto, nos tenemos que ir adaptando a esas distintas fases, ¿sí? Tanto con el paciente como con la familia. Siguiente, fundamental, fomentar la calidad de vida, la funcionalidad, el bienestar. Al final esto está relacionado con lo que os estoy diciendo, que por encima de todo, vuestro objetivo primordial es conseguir eso. Ese es el objetivo, mejorar la calidad de vida de esta persona. Calidad de vida que se ha visto alterada por algo que ha pasado de repente, un daño neurológico, y de repente llega y la vida cambia. Entonces, es muy importante ayudar a que esta persona mejore en su calidad de vida y sobre todo también el entorno, ¿no? Fijaos, como bien decía la presentación, que agradezco muchísimo a Monse que ha hecho, hablaba de que yo he trabajado y trabajo con neurodegenerativos. Entonces, el campo de los neurodegenerativos es también un área muy interesante. Y hay muchas veces que hay personas, claro, te preguntan sobre el trabajo que haces. Y hay veces que me han llegado preguntas de, Denia, si sabes que es algo que es neurodegenerativo y siempre va a ir a más, ¿no te frustra el hecho de saber que esa persona, el avance del deterioro siempre va a ir a mayores? ¿No te frustra como profesional? ¿Merece la pena hacer este tratamiento? Respuesta, sí, absoluto. Claro que merece la pena, siempre merece la pena. Siempre que tú vayas a ofrecer a esa persona todo lo que está de tu mano para que mejore su calidad de vida y para que el tiempo que esté con nosotros sea el mejor posible, el más estable posible y el más cuidado posible, siempre merece la pena. Es más, para mí, ese trabajo es mucho más gratificante, el hecho de poder acompañar a las personas en este proceso. Claro que es bonito de repente ver cómo alguien mejora mucho de repente, por supuesto, eso es maravilloso, pero la otra parte también es preciosa, fomentar calidad de vida, funcionalidad, bienestar. Siguiente aspecto fundamental en el tratamiento integral,
debe de haber, claro, yo os hablo de que debemos adaptarnos de manera individualizada, pero por supuesto debe de haber un programa y unos protocolos que den rigurosidad a lo que estamos haciendo. Y por eso, por supuesto, dentro de estos programas y de estos protocolos, siempre debemos trabajar con una evaluación previa, unos objetivos bien definidos que marquen nuestra intervención, que eso nos permita además ir analizando la evolución del paciente y de la familia y, por supuesto, siempre integrar a la familia en este proceso neurorehabilitador. Cuando digo familia, digo entorno, digo el proceso. O sea, al final, algo que vamos a ver también es que el ser humano no es un ser individual, es un ser que tiene a su alrededor una familia, un entorno, lo que habla la terapia sistémica, es decir, al final la persona forma parte de un sistema. Si una parte de ese sistema no está funcionando bien, al final altera todo el sistema familiar. Por lo tanto, es fundamental intervenir siempre desde el sistema, ¿vale? Entendiendo que la persona no es un ser individual, es un ser holístico en el que hay que intervenir en todos los niveles. Y esto ya lo relaciono con el siguiente objetivo, centrado en la persona. Un tratamiento integral debe ser centrado en la persona. Intervención holística, individualizada y especializada. Bien, una vez hecha esta introducción que ya nos avisa por dónde vamos a ir caminando, es fundamental, y esto es uno de los gordos de la sesión de hoy, entender cuáles son los principales enfoques del trabajo en equipo. Y es que, y aquí además ya aviso de que ya viene la primera riqueza del trabajo transdisciplinar. Y ahora, bueno, del trabajo en equipo, no me quiero adelantar, del trabajo en equipo. Y os voy a decir por qué. Porque la riqueza del trabajo en equipo, para entenderla, hay varios enfoques. Lo que es primero el enfoque multidisciplinar, el enfoque interdisciplinar y el enfoque transdisciplinar. Y me consta de que hay muchas veces que hay confusión a la hora de entender estos tres conceptos. Y estoy segura que muchas de vosotras y vosotros habréis tenido esta confusión o la seguís teniendo. Yo soy la primera que la reconozco, que también la he tenido durante mucho tiempo. Y para aclararos estas diferencias es donde ya viene el primer aporte de trabajo en equipo. Una de mis compañeras de la asociación, con la que confundé la asociación y además es logopeda en AECUM, me ha ayudado, bueno, más bien ella ha creado este cuadro. Este cuadro que nos ayuda a entender las principales diferencias entre estos tres enfoques que espero hoy aclararos. Sí, estoy segura que sí. Y para ello vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primer enfoque, multidisciplinar. Fijaos que esta sesión clínica tiene esa palabra tiene esa palabra dentro de su título, multidisciplinar. Claro, ¿qué significa multidisciplinar? Multidisciplinar significa que muchas disciplinas trabajan con un paciente, ¿vale? Muchas disciplinas centradas en un caso. Claro, pero son muchas disciplinas centradas en un caso, pero no están trabajando, digamos, en comunicación constante. Os pongo un ejemplo. Imaginaos, pues, una persona, vemos aquí el dibujo, una persona que en este caso es un paciente y, evidentemente, ¿quién va a ser si no? Tenemos aquí el paciente y entonces tenemos aquí todo el posible equipo que puede trabajar con este paciente. Bueno, digo posible, pero en realidad siempre puede haber más disciplinas que entran en juego, ¿vale? Pero fundamentalmente estas disciplinas os estoy mostrando hoy. Bien, ¿qué pasa? Pues que son una serie de disciplinas que trabajan con el paciente pero no hablan. El terapeuta ocupacional trabaja, el neuropsicólogo trabaja, el fisioterapeuta trabaja, todos trabajan con el paciente y seguramente lo pueden hacer muy bien. Pero cuando no hay una comunicación fluida entre lo que están haciendo, pues hay una serie de carencias, como por ejemplo es la desigualdad y los solapamientos. ¿A qué nos
nos referimos con esto? Nos referimos a que puede haber solapamientos entre áreas. Os pongo un ejemplo. Si yo desde neuropsicología estoy trabajando algo que está relacionado con el lenguaje y resulta que desde logopedia están trabajando lo mismo, a lo mejor estoy repitiendo cosas que podría ser mucho más enriquecedor si nos ponemos de acuerdo, si nos coordinamos. Vale, pues yo para ayudarte con esto voy a trabajar desde esta área. Y entonces así eso sería mucho más coordinado. Por lo tanto, va a haber solapamientos entre profesionales y por lo tanto también va a haber una desigualdad, no va a haber una equidad, ¿vale? Entonces, en conclusión, muchos profesionales que están trabajando con un mismo paciente. Bien, esto sería multidisciplinar. Pasamos al siguiente concepto, interdisciplinar. Fijaos, aquí en este diagrama ya hay flechas, es decir, ya hay interacción, ¿sí? Ya hay una interacción con el paciente, ya tenemos un objetivo a trabajar en común. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los diferentes profesionales tienen claro que hay un objetivo que tienen que trabajar en común en ese paciente y se centran en trabajar en ese objetivo. Y por lo tanto hay una cooperación entre disciplinas y por lo tanto hay una equidad entre disciplinas. Pero hay una parte que se pierde. Bien, seguimos entonces. Estamos con el siguiente enfoque, interdisciplinar. Y justamente creo que esto ya os lo había comentado, aunque creo que justo se cortó ahí, se me fue justo ahí la luz, en el que en este caso el equipo funciona de una manera más fluida que en el equipo multidisciplinar. En este caso, el equipo interdisciplinar tiene claro que hay determinados objetivos que hay que trabajar en común con esa persona. Pero en este caso, y por lo tanto hay una cooperación. Pero quizás aquí la carencia que tenemos es que no hay una comunicación tan fluida y tan de continuidad como va a pasar con el siguiente enfoque, con el enfoque transdisciplinar. Fijaos, al final ya estáis infiriendo que el mejor enfoque o el más completo, bajo mi humilde opinión, es el transdisciplinar. Pero al final hay veces que por diferentes limitaciones o cuestiones no se puede dar como nos gustaría. Y aquí, por cierto, es donde hay... Muchas gracias por los comentarios que me estáis poniendo de apoyo en relación a la flexibilidad cognitiva. Mil gracias. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con eso, lo que os estaba comentando es que al final ahí también tenemos que ser flexibles a nivel cognitivo, de que muchas veces se dan circunstancias en los que no podemos trabajar desde un punto de vista transdisciplinar. Entonces, flexibilidad cognitiva para buscar la manera de, a pesar de esa limitación, ayudar al paciente de la mejor manera posible para así conseguir mejorar su calidad de vida, ¿vale? Es decir, que aunque haya algunos que se den, es decir, aunque se dé, disculpadme, aunque estemos trabajando desde una visión multidisciplinar o interdisciplinar, no necesariamente quiere decir que sea malo. Lo que pasa que como terapeutas tendréis que suplir determinadas carencias para que el paciente note lo menos posible este tipo de carencias, ¿vale? Y dicho esto, ya pasamos al siguiente enfoque, el enfoque transdisciplinar. En este caso, este es el enfoque más completo. ¿Por qué? Bueno, como veis en el diagrama hay flechas, eso quiere decir, hay muchas flechas, eso quiere decir que hay mucha comunicación, es una visión de conjunto, una visión en el que, y fijaos que en este caso también englobamos al paciente y a la familia, es una visión de conjunto en el que primero los terapeutas marcan objetivos, esos objetivos son comentados con el resto de disciplinas, hay un debate, hay una comunicación entre disciplinas, hay una cooperación en la que cada uno se coordina en centrar diferentes objetivos y además se tiene en cuenta al paciente y a la familia. Es decir, hay muchas veces que, justamente hoy, hablando con una chica, ella me preguntaba, Deña, ¿y vosotros cómo trabajáis? ¿Cómo trabajáis? Según la demanda del paciente,
trabajáis, no tenéis en cuenta la demanda del paciente, evaluáis y directamente marcáis objetivos. Y mi respuesta fue, pues hacemos ambas cosas. Es decir, cuando un paciente llega a nuestra asociación, lo que hacemos en primer lugar es escucharle. Porque al final es un paciente que necesita ser escuchado y necesita que su demanda sea entendida y comprendida. Escuchamos esa demanda y le decimos que, por supuesto, vamos a centrarnos en atender esa demanda. Pongamos que esa demanda inicialmente se centra solamente en trabajar desde el área de logopedia. Pero como tenemos un equipo transdisciplinar, el logopeda sabe perfectamente las funciones del neuropsicólogo, las funciones del fisioterapeuta, las funciones del terapeuta ocupacional. Hay una comunicación, por lo tanto hay un conocimiento, hay un aprendizaje. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que cuando empecemos con esa demanda inicial y haya una evaluación, porque por supuesto siempre hay que empezar con una evaluación previa para definir bien lo que tenemos delante y marcar objetivos, el logopeda va a detectar necesidades. Y en función de esa detección de necesidades, va a hablar con el paciente y le va a decir, mira, entendemos tu demanda, pero hay que trabajar otras cosas, hay que hacer una evaluación más completa. Vamos a poner en marcha al neuropsicólogo, que haga un trabajo más completo, una evaluación más completa a nivel cognitivo. Vamos a seguir detectando qué está pasando. Y de esa manera conseguimos eso, conseguimos que al final se atiendan y se entiendan las demandas del paciente y, por supuesto, se atiendan y se entiendan lo que es el trabajo en conjunto, el trabajo completo, el trabajo desde todas las áreas. Y, por supuesto, también entendiendo y comprendiendo a la familia durante todo ese proceso. Y fijaos, me viene a la mente un concepto que nosotros tenemos dentro de la asociación, que es fundamental y que da fuerza a este equipo transdisciplinar, que es el papel del tutor familiar. ¿Qué es un tutor familiar? En AECUM es una persona, es un terapeuta al que se le asigna un paciente. Entonces, cada terapeuta de nuestro equipo tiene asignado una serie de pacientes y él se encarga de hacer ese seguimiento más continuado con las familias. Entonces, eso lo que hace es que todas las familias estén en todo momento entendidas y comprendidas. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede hacer de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera, pero ¿por qué hemos elegido esta manera? Porque al final, cuando tienes un volumen de muchos pacientes, pongamos 80, 90, 100 pacientes, puede haber carencias, puede haber cosas que se te escapen. Y si ese seguimiento lo hace un único terapeuta, en este caso puede ser, por ejemplo, el psicólogo o el trabajador social, si lo hace solamente un terapeuta, llega un momento que se puede, digamos, perder cosas. Y también es cierto que el hecho de que el paciente tenga una persona de referencia con la que poder hablar, con la que poder, y familia, no solamente el paciente, tengan esas personas de referencia con la que poder hablar, con la que poder transmitirle sus necesidades, da una tranquilidad a la persona que es tremenda. Por lo tanto, esto sería un equipo transdisciplinar. Visión de conjunto, cada disciplina conoce el resto, enriquecimiento de equipo. Gracias a esto, yo como profesional aprendo cada día y me enriquezco cada día de todos los terapeutas con los que trabajo. Y, por supuesto, compromiso y responsabilidad. ¿Compromiso y responsabilidad con qué? Con la persona con la que estamos trabajando. Tenemos un compromiso muy fuerte con la persona que estamos trabajando. El objetivo es su bienestar. Y fijaos que aquí en pequeñito reflejo algo que no porque estar en pequeñito es menos importante, no, es súper importante. Es el concepto de ego y humildad. ¿A qué no me refiero yo con esto de ego y humildad? Pues que en el equipo transdisciplinar no hay egos, fuera ego. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en equipo no hay personas que nos ataquemos. No hay nada que yo vaya a decir que sea en contra de un terapeuta. No va a decir, tiene que ser todo desde la humildad. Si a mí un terapeuta me da una recomendación en base a algo que es importante desde su área y que repercute en la mía, debo escucharle con humildad, sin que mi ego
se hiera. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchas veces que cuando nos dicen las cosas, nuestro ego se hiere con una rapidez increíble. Directamente nuestro cerebro se va a, ¿qué pasa? ¿Que no lo estoy haciendo bien? ¿Qué pasa? ¿Que estás infiriendo que yo no lo estoy haciendo bien? No, fuera egos. Es muy importante que para crecer como equipo haya aprendizaje y haya errores también. Yo estoy súper orgullosa de los diferentes errores que he ido cometiendo desde la humildad, porque evidentemente yo no quiero cometer un error, porque quiero que el paciente esté bien. Por lo tanto, los errores que he ido cometiendo como cualquier persona han sido totalmente errores que se han escapado de mi control o de mi consciencia. Por lo tanto, he agradecido muchísimo cuando una persona desde fuera me ha dicho, oye, Denia, no puede ser a lo mejor que esto que estés haciendo se pueda hacer mejor así. O no puede ser que a lo mejor esto que estés haciendo pueda estar repercutiendo negativamente en esta otra área. Y en ese momento es cuando hay que practicar la escucha activa. Y es cuando hay que practicar la escucha activa y empática hacia el otro terapeuta que te está hablando, hacia tu compañero. Y hay que usar esa crítica constructiva para crecer, para continuar. Y siempre, por supuesto, por el bien del paciente y de la familia. Continuamos, bien. Aquí tenemos otra representación gráfica de lo que suponen los enfoques, ¿no? De trabajo en equipo. ¿Y por qué? ¿Por qué os presento esta otra representación gráfica aparte de las otras que os he mostrado? Bueno, pues porque al final estamos hablando de flexibilidad cognitiva, al final estamos hablando de que cada paciente es diferente, cada persona es diferente, cada persona tiene un esquema diferente, tiene una manera de ver el mundo diferente. Y eso quiere decir que, como os he dicho, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y desde esa aceptación también surge esta otra representación gráfica. Porque mi compañera que me ha ayudado y que ha hecho esta representación gráfica, me ha ayudado también a mí a entender de que hay personas que son más visuales que otras. Entonces, yo, por ejemplo, lo comprendo mejor desde un diagrama, pero hay personas que cuando lo ven desde una representación más visual da más claridad a la explicación. Esto lo hacemos por vosotros y como ejemplo también para vuestro día a día, que hay que adaptar todo en función de cómo el cerebro de cada persona con la que trabajéis aprenda mejor o analice mejor la información. Por lo tanto, en esta representación gráfica más visual vemos claramente también cómo el equipo multidisciplinar son varias disciplinas trabajando con el paciente, pero no hay acercamiento. Vemos cómo la representación del equipo interdisciplinar, vemos a nivel visual cómo ya hay ese acercamiento, se aproximan, ¿verdad? No es una aproximación tan directa, pero sí por lo menos hay un objetivo común a trabajar. Entonces, hay una equidad y hay una aproximación. Y luego vemos cómo el equipo transdisciplinar claramente ya sí que hay un contacto, ¿verdad? Y hay un contacto visual. Por lo tanto, ahí vemos también claramente cómo el equipo transdisciplinar gana. ¿Sí? A través de ese contacto. Entonces, bueno, para favoreceros el aprendizaje y ofreceros esa otra visión. Bien, continuamos. Tratamiento integral. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a ver por dónde vamos a empezar. Para empezar, tenemos que tener en cuenta el recorrido habitual de las personas con daño cerebral. Y ojo, recorrido habitual, no necesariamente y no siempre se da este recorrido. Pero normalmente este es el recorrido habitual que una persona con daño cerebral pasa. Bien. Y este recorrido habitual, la primera fase es la fase aguda. ¿A qué nos referimos con la fase aguda? Pues la fase aguda es la fase más cercana al daño. Por eso, la mayor parte de todo el proceso se da pues en lo que se refiere a el ingreso hospitalario. Y el objetivo es estabilizar clínicamente al paciente. Después pasamos a la siguiente fase, lo que es la fase subaguda. En esta fase subaguda ya hay un traslado del paciente a una unidad
a una unidad de rehabilitación, pero una unidad de rehabilitación que surge en medio de un ingreso hospitalario. Y aquí ya es cuando ya empieza el proceso neurorehabilitador en sí, donde ya empieza el equipo a trabajar por y para el bienestar del paciente. Además, recordad que es fundamental, una vez que se produce un daño, los primeros 6 meses después de este daño. Digamos que el cerebro durante esos 6 primeros meses está mucho más preparado para la recuperación. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esos 6 primeros meses es fundamental. El tiempo es oro. Denia, ¿eso quiere decir, imaginaos que me hacéis una pregunta, que es, Denia, ¿eso quiere decir que después de los 6 meses ya no haya que trabajar? No. Hay que seguir trabajando. Lo que pasa que la evolución que vamos a ver no va a ser tan rápida y los avances van a ser mucho más ligeros, van a ir mucho más despacito, ¿vale? Pero recordad una cosa, el concepto de neuroplasticidad cerebral. Tened en cuenta que existe neuroplasticidad cerebral a lo largo de todo nuestro proceso vital, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que los primeros 6 meses el cerebro está mucho más preparado para todo ese proceso de neurorehabilitación y debemos aprovecharlo. Y luego pasamos a la tercera fase, a la fase de rehabilitación ambulatoria. Y esta es la fase en la que ya se le da el alta al paciente y el paciente pasa al domicilio. Y ahí en el domicilio es ya digamos que la familia es la que se va a encargar más de los cuidados. Y es donde empieza también un proceso de rehabilitación más ambulatorio, es decir, el paciente se desplaza a un lugar donde en este caso va a recibir la rehabilitación oportuna. Y fijaos, que luego ahí tengo movimiento asociativo. ¿Qué es esto de movimiento asociativo? Pues el movimiento asociativo tiene un papel muy importante también durante este proceso, porque el objetivo es dar complemento, es decir, complementar todo este proceso que os he explicado, incluso ayudar mucho. Ahí es el motivo, ¿no?, por el que surgió nuestra asociación de la que hoy os estoy trayendo este cachito, porque nos dimos cuenta de que había una necesidad que por diferentes carencias que se escapan a nuestro control, ya sea porque hay una cantidad elevada de personas que sufren ictus, etcétera, digamos que por una serie de inconvenientes, no siempre, digamos que el paciente recibe con toda la rapidez que se debería todo este proceso rehabilitador. Entonces, esto nos preocupaba a mí y a mi compañera, porque al final esos 6 primeros meses son fundamentales y que la persona esté en su casa esperando unos meses hasta que le den plaza en X centro para que empiece este proceso de neurorehabilitación es un tiempo que es fundamental y no debe ser perdido. Entonces, para esos momentos y para cuando se acaba este recurso, estamos nosotras. Y ahí está el movimiento asociativo de complemento, de ayuda en este proceso de neurorehabilitación. Y en ese sentido, por supuesto, también trabajamos desde una visión transdisciplinar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es una visión transdisciplinar no solamente con el equipo terapéutico que tenemos en la asociación, sino también con el resto de equipos. Hay veces que tenemos pacientes que están trabajando con nosotros, pero también están trabajando en otros centros. Entonces, ahí es fundamental esa comunicación directa, esa comunicación constante para no solaparnos y para trabajar en común. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente una paciente que ya está con nosotros en AICUM, pero además está en otro centro. Y en este centro, en ambos, me tiene a mí como neuropsicóloga y tiene otra neuropsicóloga en este centro. Entonces, ella y yo trabajamos en equipo. ¿Cómo? Pues nos marcamos objetivos. Y entonces ella trabaja unos objetivos y yo trabajo otros objetivos. Y así es una manera de que damos más valor a lo que hacemos, ¿vale? Por lo tanto, no es incompatible trabajar con otros centros. Al final es muy compatible, estamos, digamos,
aprovechando mejor nuestros recursos y optimizando mejor nuestro trabajo, ¿vale? Genial. Siguiente, ¿qué os quiero expresar en esta diapositiva? En esta diapositiva os quiero expresar de que al final, cuando trabajamos con daño cerebral, con daño neurológico, con daño cerebral adquirido, debemos de tener en cuenta que nuestros objetivos van desde la prevención de complicaciones secundarias, desde preservar las funciones cognitivas, desde alcanzar la máxima capacidad física, funcional y social. ¿Para qué? Para que pueda reintegrarse. Fijaos, esto de reintegrarnos es fundamental. No os imagináis lo importante que es para una persona que de repente ha tenido un daño neurológico. Claro, todo cambia, pero cambia todo. Cambia el entorno con el que se relaciona, cambia su trabajo, porque a lo mejor de repente ya no puede trabajar en lo que ha sido su vocación durante toda su vida. Si es un niño o es un adolescente, ya está cambiando su entorno escolar. Ya está viendo aquí también un proceso de rechazo. Y sí, esa palabra existe, o sea, rechazo. Muchas veces nos hablan de inclusión y claro que hay que apostar por la inclusión. Y hay que apostar por la inclusión cada vez más, porque la realidad es que todo lo que engloba la inclusión tiene que mejorar. Porque en la práctica, lo que es en la práctica, a la sociedad le cuesta comprender determinadas cosas. Cojo, no lo critico, es totalmente normal. Al final, lo que es desconocido, lo que nos genera incertidumbre, también nos genera desconfianza. Y eso hace que muchas veces sin querer nos apartemos, ¿no? Por lo tanto, no lo critico, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero quizás hay que apostar por más programas de inclusión que ayuden a que todas estas personas puedan reintegrarse de una manera sana, de una manera adecuada y sobre todo de una manera en los que ellos se sientan comprendidos, que no se sientan bichos raros, que muchas veces así es como lo expresan y por eso os lo transmito así. Y por supuesto, tener en cuenta que la rehabilitación debe de irse adaptando y modificando según cada etapa. Fijaos, me he colado ahí y he puesto etapa evolutiva. Claro, al final es normal que mi cerebro se haya colado porque al final esto pasa en cualquier tratamiento que hagamos. Siempre debemos adaptarnos a cada etapa evolutiva del paciente. En este caso me refería más a cada etapa del proceso neurorehabilitador. Y fijaos, y ahí pongo acompañar y guiar en este largo camino. Es fundamental, es un camino largo en el que nosotros, insisto, aunque me repita, pero es que es tan importante que no me importa repetirme, en el que nosotros como terapeutas no debemos ser robots, debemos de ser personas que trabajan, pero que deben de acompañar en ese camino, desde un punto de vista más eso, de acompañamiento, de guía, de entendimiento, de comprensión. Fijaos, cuando hablo esto, mi cerebro, como el de todos, ¿no? Funciona por asociación de ideas, ¿no? Y entonces os voy hablando y me van surgiendo ideas, ¿no? Y entonces son ideas que me surgen y que quiero transmitiros, porque creo que es importante. Bueno, creo no, estoy segura y firme de que es importante. Y lo que os quiero transmitir es que fijaos, yo cuando empiezo cualquier proceso terapéutico, ya sea con daño neurológico o sin daño neurológico, algo que les digo a todos los pacientes es que es muy importante que se cree entre nosotros una comunicación fluida en la que tengan la confianza de transmitirme lo que necesiten, incluso si hay cosas que no les gustan. Porque hay muchas veces que apostamos por herramientas que pensamos que son efectivas y para esa persona no es efectiva. Entonces, por eso yo les transmito la confianza que me lo digan. Porque si ellos me lo dicen, al yo tener ese feedback, me ayuda a yo adaptarme mejor a esa persona. Y entonces individualizarlo mejor. Pero claro, si no lo hago, no. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Pues primero, que a lo mejor el paciente no nos vuelva más. O segundo, que ese paciente continúe con la terapia, pero que no sea 100% eficaz, porque no lo estamos individualizando.
Entonces, para evitar eso, es muy importante favorecer esta comunicación y entender lo mismo. Al igual que antes os decía que lo que nos aporte un compañero y un terapeuta siempre va a ser una crítica constructiva, es importante también tener en cuenta que lo que nos transmite un paciente siempre va a ser una crítica constructiva. Pero fijaos, siguiente asociación de ideas. Algo que es muy importante también a tener en cuenta es que cuando trabajamos con daño neurológico, muchas veces nos lo transmiten de una manera que quizás no es la más adecuada, pero nos la transmiten desde su manera de transmitirlo. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos trabajando con un paciente que tiene mucha ira dentro, mucha frustración. Entonces, en vez de decirte con calma y con tranquilidad que esto no le está sirviendo, te lo transmite con la misma frustración y con la misma ira que siente dentro. ¡Esto no me sirve! Claro, ahí es donde entra también el ego del terapeuta. Es decir, ¿debemos sentirnos ofendidos? No, absoluto. Al final, si esa persona no estuviese bien, no estaríamos trabajando con ella. Esa persona nos está dando pistas con ese lenguaje y con esa manera de comunicarse. Nos está transmitiendo que hay algo que no va bien dentro de ella. Hay algo a nivel neurológico, por supuesto, que no está yendo bien. Y probablemente también algo a nivel emocional. Y si además trabajamos con perfiles disejecutivos en el que la conducta está gravemente comprometida, es aún más normal que a tener esa dificultad de inhibición y de transmitir lo que nos y de controlar su conducta o la manera de decirlo, pues nos lo va a decir según cómo viene. Entra la información y sale automático. ¿Debemos ofendernos? No, debemos comprender. Yo siempre digo que al ego se le vence con cariño y con amabilidad. Si una persona nos está transmitiendo ese malestar, lo que hay que hacer es con calma y con tranquilidad es, tranquila, te escucho, cuéntame, ¿qué te pasa? Listo. Desde esa manera vamos a llegar. Fijaos, os digo esto porque una principal, normalmente, yo me comunico muchísimo, pues evidentemente con todo mi equipo, pero sobre todo, cuando hay perfiles disejecutivos. Los síndromes disejecutivos, que son síndromes con mucha dificultad en función ejecutiva, con mucha dificultad para comprender, regular su comportamiento, para inhibir, son perfiles muy incomprendidos, muy incomprendidos. Entonces, es siempre transmitiros que es muy importante lo que os he dicho. Cuando entráis a vuestro lugar de trabajo, aunque cueste, todos los problemas que traéis a vuestra mochila se dejan en la mochila y se dejan pues en la taquilla. Pero de repente, cuando empezáis a trabajar con una persona, vuestra dedicación es por y para esa persona. Eso quiere decir que todo lo que nosotros le vamos a transmitir va a ser fundamental. Es decir, que debemos de, fijaos, siguiente asociación de ideas. Yo tuve una época de mi vida en la que trabajaba mucho en centros de día. Y yo siempre decía que yo iba con las pilas cargadas, toda mi energía se la transmitía a ellos, terminaba agotada, luego me iba a casa, cargaba otra vez pilas y de nuevo al siguiente día. ¿Para qué? Porque yo sabía que mi actitud, mi manera de dirigirme a ellos era fundamental. Porque mi manera de dirigirme a ellos les iba a transmitir alegría, les iba a transmitir comprensión, les iba a transmitir entendimiento. Yo os digo una cosa, que eso es una parte terapéutica fundamental, de la que nunca debemos tomar distancia. Fijaos, continuando con todo esto, seguimos con más objetivos, ¿no?, dentro de la rehabilitación. Evaluar los déficits secundarios, reeducar y compensar los déficits físicos, sensoriales, cognitivos y conductuales, prevenir y minimizar las complicaciones derivadas de la lesión cerebral o sus secuelas, potenciar las capacidades presentes y, por supuesto, lo que os decía, favorecer la integración. Y fijaos, algo que dice aquí, lo que no nos dicen, la frustración del entorno, incluso de terapeutas. ¿Por qué digo aquí lo que no nos dicen? Porque
Mi objetivo con la sesión de hoy es transmitiros todo esto que os estoy ofreciendo, es decir, transmitiros lo que no os vais a encontrar en un libro, porque lo que os vais a encontrar en un libro lo podéis leer, podéis ver lo que es tratamiento multidisciplinar, transdisciplinar, podéis ver lo que hace cada profesional, eso lo podéis encontrar en un libro o en un artículo con bastante facilidad. Pero yo lo que os quiero aprovechar esta ocasión es para transmitiros lo que no os vais a encontrar en un libro y en lo que a mí me gustaría complementaros. Y esto es algo, la frustración del entorno cuando no salen las cosas como ellos esperaban, la frustración del paciente cuando no es todo como a él le gustaría, que esto lo hilo con lo que os estaba explicando antes, ¿no? De que ya sabéis que al ego se le vence con amabilidad. Y la frustración como terapeuta. En este caso, vosotros, que vais a ser terapeutas, sois terapeutas o futuros terapeutas, es muy importante que aprendáis también a manejar esta frustración. Frustración que puede surgir ante diferentes circunstancias. Frustración que puede surgir cuando, a pesar de poner todo tu empeño, los aspectos que están a tu alrededor no son favorables y no se pueden conseguir las cosas como os gustaría. Frustración cuando uno siente que la persona no está avanzando como debería. Frustración cuando siente que uno no está siendo comprendido a lo mejor por un miembro del equipo. Frustración cuando uno siente que a lo mejor está trabajando con un neurodegenerativo o con una persona que ya está con paliativos y sabe que en algún momento esa persona se va a ir. Todo ese tipo de frustración hay que manejarla. Otro ejemplo de frustración que muchas veces también suele surgir, cuando, por ejemplo, estamos ante pacientes que fluctúan mucho a nivel cognitivo. Hay pacientes que fluctúan mucho su rendimiento, sobre todo los pacientes vasculares. Entonces, claro, ahí surge también la frustración del terapeuta de, ayer trabajé con él, estoy muy bien y de repente, mira, hoy. Claro, eso también hay que manejarlo, porque a lo mejor hoy, fíjate, pero ¿qué va a pasar dentro de 3 días? ¿Sí? Entonces, estas fluctuaciones cognitivas como terapeuta también tenemos que manejarlas y entender que es normal también dentro del proceso. Bien, si seguimos analizando un poco las fases, que esto lo voy a pasar deprisa porque esto ya os lo he explicado, esto sobre todo hace referencia, esto que os voy a mencionar rápidamente, a uno de los objetivos que os marcaba al principio, que son las fases del periodo de rehabilitación. Lo que pasa es que ya os lo he ido mencionando, por lo tanto lo voy a pasar deprisa. Que tengáis en cuenta la fase aguda, ¿vale? Que yo os he explicado que el objetivo fundamental en esta fase es la estabilización clínica y el tratamiento y prevención de complicaciones. La siguiente fase, que es la fase subaguda, fijaos, voy a parar un segundito, que pone aquí frustración cuando esperas más de la familia. Exacto, una compañera nos hace ese aporte, también puede pasar ese tipo de frustraciones, eso es. Hilando con la fase subaguda, es lo que os explicaba, que esta es una fase en la que ya se empieza el periodo de rehabilitación transdisciplinar, en función de las circunstancias con las que nos encontremos. Trabajemos en lo que trabajemos, ya sabéis, flexibilidad cognitiva para adaptarnos y darlo todo por y para el paciente. Siguiente fase, la fase de rehabilitación ambulatoria, de la que ya también os he hablado, y os he hablado de la repercusión del movimiento asociativo. Y recordad siempre que siempre es un complemento para trabajar en equipo. Bien, continuamos. ¿Por qué os pongo esta diapositiva de nuevo? Bueno, pues para dar importancia al equipo transdisciplinar y para ofreceros lo que viene a continuación, que es hablaros de las diferentes disciplinas. Y yo transmitiros que, evidentemente, lo que os digo, tenemos que tener flexibilidad cognitiva. Mercedes, ¿se ha congelado? No. Creo que va bien. Bueno, continúo. Tenemos que tener flexibilidad cognitiva para adaptarnos a cada uno de los enfoques. Pero si a mí me preguntan, ¿yo por qué enfoque apuesto? Por el transdisciplinar, ¿vale? Y sobre todo yo os quiero transmitir hoy también lo que mejor funciona, ¿vale? Lo más completo, que es el enfoque transdisciplinar. Y fijaos,
En este sentido, ahora os sigo trayendo otro cachito de mi día a día. Os explicaba de que al final esta presentación y esta sesión clínica es puramente transdisciplinar. ¿Por qué? Porque cada uno de los terapeutas que forma parte de AECUM ha puesto su granito hoy para que enriqueceros a vosotros, a los oyentes, y que aprendáis mejor. ¿Cómo? Pues os voy a explicar cómo. Primero os voy a hablar de los principales objetivos por disciplina, de lo que nos aporta esa disciplina entendida dentro de la riqueza de equipo y testimonios. Y aquí los testimonios son testimonios de terapeutas, de los terapeutas con los que yo trabajo en equipo desde un punto de vista transdisciplinar. Y fijaos, ¿por qué los testimonios? Pues porque estoy convencida de que es fundamental que, digamos, demos voz a las diferentes áreas. Y entonces no es solo porque yo lo digo, es que hay unas personas que trabajan en equipo que hablan de ello. Y creo que eso, estoy convencida de que eso da credibilidad a lo que os estoy contando. Y sobre todo, no por la credibilidad necesariamente, no. Yo lo que hoy os quiero transmitir es ilusión, es fuerza, es esperanza, es ganas de ser neurorehabilitadores. Y por eso he pensado que esta era la mejor manera. Bien, vamos a ir por disciplinas. El equipo médico. Bueno, pues dentro del equipo médico, las funciones principales, la exploración clínica, neurológica y funcional, por supuesto, establecer los objetivos iniciales y orientar los programas terapéuticos de las diferentes disciplinas. Está claro de que es fundamental también tener esta comunicación con el equipo médico. Hay muchas veces que esta comunicación puede ser directa, hay otras veces que tiene que ser a través de los informes que nos llegan de ellos. Y ojo, os digo otra cosa, porque de nuevo flexibilidad cognitiva. Hay veces y hay circunstancias que se dan, que hay pacientes que llegan sin informes médicos, son los pocos, pero a veces pasa. ¿Por qué? Pues a veces los han perdido, a veces han podido pasar 1000 cosas. Entonces, en eso también tenemos que ser flexibles a nivel cognitivo. Es decir, al final, nosotros tenemos que tener claro que si hacemos una muy buena evaluación, eso va a marcar nuestro punto de partida para intervenir. Es decir, que todas las limitaciones, o sea, todas las debilidades más bien que os vayáis encontrando por el camino, que no se conviertan en limitaciones, ¿vale? Por eso ese juego de palabras entre debilidad y limitaciones, ¿de acuerdo? Y aprovecho esto también para deciros que vamos a ver que cuando trabajamos con el paciente siempre el trabajo debe de ser desde sus fortalezas y desde sus debilidades. Continúo con el equipo médico. Realizar el seguimiento clínico y funcional. Prevenir y valorar y tratar las complicaciones que puedan ir presentando la persona, solicitando la intervención de otros especialistas si la situación clínica lo requiere. Por lo tanto, ese equipo médico va a ser, claro, ese primer filtro también que nos va a ayudar y nos va a guiar. Y lo vamos a tener, por supuesto, siempre de referencia ante las diferentes dificultades o aspectos que vayan surgiendo durante el proceso neurorehabilitador. Y, por supuesto, también tiene un papel muy importante con las familias. ¿Por qué? Porque tiene un papel muy importante, sobre todo, tras el daño neurológico. Es decir, en el momento en el que se produce el daño neurológico, el médico normalmente es la primera figura con la que las familias se encuentran. Por lo tanto, ahí es fundamental que también el médico ejerza ese papel de informar, de entendimiento y de comprensión también con las familias. Genial, continuamos. Siguiente disciplina, enfermería. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones de enfermería? Pues las habituales que conocemos, y luego además también la enfermera también tiene un papel de educación, ¿vale? Por eso muchas veces la enfermera también es un nexo de unión entre diferentes miembros del equipo. Y este nexo de unión además viene muy bien cuando por diferentes circunstancias trabajamos desde un equipo multidisciplinar. Entonces, cuando trabajamos desde un equipo multidisciplinar, en el que vamos a tener esa carencia, en el que no va a haber tanta comunicación o un equipo interdisciplinar, podemos tirar de la figura de enfermería como nexo de unión entre disciplinas. Y eso va a ayudarnos a que las cosas sean mejor. Y también, por supuesto, lo que os decía, tiene un papel de educadora, un papel de
también educar a las diferentes familias. De hecho, deciros que muchas veces, además también, muchas gracias por los comentarios que me estáis poniendo, sois un encanto. Deciros también que la enfermería, desde enfermería, muchas veces hacen talleres en el que el objetivo es hacer talleres grupales, en el que se les dé un espacio a las familias de desahogo, de comunicación, de comprensión, de entendimiento, incluso de psicoeducación también. Siguiente disciplina, trabajador social. El trabajador social tiene un papel muy importante porque al final él va a ser un vínculo fundamental entre familia y paciente y recursos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando una persona ha tenido un daño neurológico, él, en función del daño, pues evidentemente va a estar totalmente perdido y probablemente sea una persona totalmente dependiente. Entonces, al final, paso la pelota a la familia. La familia va a estar totalmente perdida. No sabe los recursos que tiene, no sabe nada que tiene a su disposición. Por lo tanto, ¿quién le debe guiar en este proceso? El trabajador o la trabajadora social. La trabajadora social le va a ofrecer todo el abanico de posibilidades que tiene ahora que ha pasado esto. Le va a hablar de la ley de dependencia, le va a hablar de todos los grados de discapacidad, le va a hablar de todos los recursos que puede tener, como por ejemplo la teleasistencia, etc., etc. Por lo tanto, ahí va a ser un apoyo fundamental, ¿vale? Claro, el trabajador social suele estar la figura desde la institución pública o puede estar la figura desde la institución privada. La figura desde la institución pública es fundamental porque al final, por áreas, por zonas, hay un equipo de trabajo social, que eso hace que esté a disposición del ciudadano para ofrecerle todos los recursos. Luego, desde el punto de vista privado o desde el punto de vista más, privado o entorno más de asociación, el trabajador social tiene un papel muy importante de acogida con el paciente y también de guía en los diferentes recursos que vaya a necesitar, ¿vale? Siguiente. Ahora pasamos al punto de fisioterapia neurológica. Bien, ¿cuáles son los principales objetivos que se va a marcar un fisioterapeuta? Y fijaos que hago la reseña de fisioterapia neurológica porque transmitiéndoos también lo que muchas veces me transmiten los pacientes, ahora me está viniendo una chica a la mente, ella me explica, Denia, es que no es lo mismo trabajar desde el punto de vista físico cuando es un perfil neurológico a cuando es trauma. Entonces, la manera de trabajar es totalmente diferente. Entonces, dado a esa especialización, por eso hablo más de la fisioterapia neurológica. Y dentro de esta perspectiva, ¿cuáles son las principales funciones? Bueno, pues están las técnicas de movilización y supervisión, tratamiento de las alteraciones del tono muscular, los fisioterapeutas también, os pido disculpas porque, claro, me he saltado directamente a las técnicas. Al final, la función principal es conseguir el mayor grado de autonomía física y la optimización de los recursos motores, ¿vale? Y esto, ¿cómo se hace? Con diferentes técnicas, que es lo que os estaba comentando. Técnicas para la adquisición y mejora del equilibrio corporal, estrategias dirigidas al desarrollo de la bipedestación y de la marcha. Y atendiendo a la importancia del equipo transdisciplinar, os ofrezco dos objetivos que una de nuestras fisioterapeutas considera como muy importantes, como es trabajar la sensibilidad. Lo que no se siente, no se mueve. Y ella nos habla de que a nivel motor es básico que haya una buena sensibilidad. Es decir, son aspectos que muchas veces también se pasan por alto y es muy importante también desde el área de fisioterapia trabajar esta sensibilidad. Y luego también nos habla de la importancia de ofrecer reacciones de apoyo, enderezamiento y equilibrio para llegar a una marcha adecuada, aunque lleve ayuda, bastón o muleta, para poder darle seguridad. O sea, al final es ir, como veis,
el proceso de nuevo es seguir adaptándonos a las características individuales del paciente. Y el testimonio de una de nuestras fisioterapeutas, ¿cuál es? Pues ya nos dice lo siguiente: el equipo transdisciplinar es todo en la neurorehabilitación y ayuda a que la fisioterapia sea más efectiva, incluso me atrevería a decir que a veces se pueda realizar. Claro, ¿ella qué se refiere con esto de que a veces se pueda realizar? Pues que a veces nos hemos encontrado con pacientes que tienen mucha resistencia a trabajar, o pacientes sobre todo de corte más conductual, que es muy difícil llegar a ellos. Es un rechazo que muchas veces se genera con el terapeuta. Entonces ahí el equipo transdisciplinar es fundamental. Incluso deciros una cosa, que otra asociación de ideas que me viene a la mente y que hay que tener en cuenta dentro del equipo y que debemos de huir de nuevo de nuestros egos. Hay algo que está claro y que no podemos controlar, que muchas veces nuestro perfil de personalidad, nuestro carácter, encaja más con unos pacientes que con otros. ¿Quiere decir que yo sea mala terapeuta porque no haya encajado con un paciente? No. ¿Quiere decir que yo sea mejor terapeuta que mi compañera porque yo haya encajado con este paciente y mi compañera? No, no. Nadie es mejor que nadie. La diferencia es que hay determinadas características personales que hacen que haya determinados pacientes que encajen mejor con un terapeuta que con otro. Por lo tanto, en esos casos muchas veces de rechazo, lo que hacemos desde la humildad es recomendar otro terapeuta dentro de esa misma área. Y lo importante es que dentro del equipo haya esta comprensión y haya este trabajo de equipo transdisciplinar. Bien, continuamos. Desde el punto de vista, chicos, me voy a alargar un pelín por el corte que hubo con lo de la luz, ¿vale? No me voy a alargar mucho y voy a ser fiel a mis tiempos, pero sí que necesito un pelín solo más de tiempo por lo que ha pasado con la luz. Bien, continuamos. Dentro de terapia ocupacional, bueno, pues el terapeuta ocupacional es una disciplina que también es fundamental porque nos ayuda a que sobre todo el paciente sea funcional, recuperar esa autonomía. Es decir, el terapeuta ocupacional lo que hace es que todo lo que está trabajando ese paciente en las diferentes áreas se convierta en algo físico. Por supuesto que desde las diferentes áreas debemos trabajar también desde la funcionalidad, pero el terapeuta ocupacional es el que realmente lo hace 100% posible. Es el que coge al paciente y lo saca a la calle para llevárselo a hacer una compra, a entrenarle en todo ese proceso. Entonces, es una persona en la que va a trabajar mano a mano para esa funcionalidad que es tan importante para que el paciente se sienta útil. En ese sentido, pues hay diferentes programas y sobre todo se basan en trabajar la estimulación multisensorial, la reeducación de la destreza manipulativa de los miembros superiores, el entrenamiento en el cambio de dominancia en casos en los que la mano dominante haya quedado pléjica, reeducación de la coordinación visuomanual, adaptación y modificación del entorno doméstico, selección de adaptaciones y ayudas técnicas para el domicilio y, por supuesto, entrenar en esas ayudas técnicas. O sea, los terapeutas ocupacionales tienen un montón de recursos al alcance de la persona para ayudarles y guiarles hasta esta funcionalidad. Recuperación de la autonomía en actividades de la vida diaria, entrenamiento a familia y cuidadores y, por supuesto, lo que os decía, el incremento de esa autonomía. Por lo tanto, papel fundamental también dentro del equipo neurorehabilitador. Y ahora os paso a leeros el testimonio de una de nuestras terapeutas ocupacionales. La terapia ocupacional trata al paciente en su globalidad, por lo que para mí es importante, es impensable tratar a alguien sin saber cómo evoluciona en otras áreas como la logopedia, la neuropsicología o la fisioterapia. Además, me gusta compartir visión con mis compañeros de otras disciplinas, ya que siempre me aportan información nueva sobre los pacientes, vista desde otras perspectivas que puedo incluir para mejorar el tratamiento. Esto no solo me hace sentir respaldada en la intervención con el paciente, sino que también siento seguridad cuando otros compañeros valoran mi criterio como terapeuta. Creo que era más o menos eso, sale ahí mi imagen, pero que quiero inferir que era básicamente eso. Entonces, al final, este es el testimonio de nuestra terapeuta ocupacional, que no puedo estar más de acuerdo en sus comentarios. Siguiente disciplina, el área de logopedia. Bien,
dentro del área, el área de logopedia es fundamental. Al final, el logopeda se va a encargar de todos aquellos problemas relacionados con la esfera de la comunicación, y la comunicación desde todas sus vertientes. Y fijaos, os digo una cosa, yo, defiendo todas las disciplinas, todas, absolutamente todas, pero creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que el papel del logopeda no está tan valorado como debería de estarlo. Y aprovecho este momento para dar valor a esta área, porque es que es fundamental, porque sin comunicación, ¿qué somos? O sea, al final somos seres humanos que somos fundamentalmente seres sociales. Necesitamos comunicarnos, necesitamos compartir. Y la prueba de ello es lo que estamos viviendo ahora con esta situación del COVID, de cómo nos ha afectado y nos está afectando, y buscamos la manera de seguir compartiendo con las personas. Imaginaos cuando de repente una persona que ha sufrido un daño neurológico se le quita eso, se le quita esa oportunidad de compartir. Y además, tened en cuenta cómo muchas veces esa oportunidad de compartir se convierte en frustración. ¿Por qué? Porque imaginaos, ahora mismo me viene a la mente una paciente que sufrió un ictus, se quedó sin habla, y entonces ella, y esto que os voy a contar me lo transmitió cuando luego, después del proceso neurorehabilitador, recuperó el habla. Ella me decía que ella se sentía fatal porque la gente a su alrededor estaba infiriendo cómo ella se sentía cuando no lo sabían, porque no sabían lo que ella tenía dentro. Y entonces, como no podía expresarlo, ella lloraba desconsolada porque no sabía cómo hacer llegar al equipo médico que ella no estaba deprimida, que ella lo que sentía era una frustración tremenda por no poder comunicar lo que le estaba pasando. Entonces, cuando de repente no podemos comunicar nuestras necesidades, es muy frustrante. Y no solamente para el paciente, sino también para el entorno familiar. La familia también se frustra muchísimo cuando de repente no sabe descubrir cuáles son las necesidades de su paciente, porque no se las puede transmitir. Entonces es frustración doble. Por lo tanto, es fundamental el papel y el perfil de logopeda en el proceso neurorehabilitador. Y además de esto, ¿cuáles son sus principales áreas de trabajo? La evaluación y la rehabilitación de la disfagia, la evaluación y la rehabilitación de los trastornos de producción de la voz, también la evaluación y rehabilitación de todo el proceso de producción y articulación del lenguaje, la evaluación y rehabilitación de las afasias, la evaluación y rehabilitación de los trastornos pragmáticos de la comunicación, colaboración en los programas de estimulación multisensorial, y también, por supuesto, ayudar en la implantación y entrenamiento en el uso de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. También fundamental, porque cuando de repente se nos acaban los recursos, pues tenemos que tirar por otras vías de comunicación. ¿Para qué? Pues para favorecer precisamente esto, que haya esta interacción, este proceso comunicador. Y luego, por último, mencionar de nuevo seguimos con los cachitos, con el equipo transdisciplinar y en este caso a mi compañera logopeda, valorar dos objetivos que ella menciona y que son fundamentales, que es mejorar la calidad de vida de la persona, ayudándola a socializarse, a relacionarse y a hacer más funcional en su día a día y hacerla más funcional en su día a día. Ese es nuestro cometido. Exacto. Siguiente, la funcionalidad para el paciente. Tratar los aspectos que sean funcionales. No sé muy bien qué pone ahí, que está en mi cámara, pero bueno, tratar los aspectos que sean funcionales desde el área de comunicación en su día a día, potenciando los puntos fuertes y mejorar los puntos débiles. Seguimos hablando, fortalezas, debilidades. Las fortalezas nos ayudan a compensar las debilidades y las debilidades nos ayudan a tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para trabajar sobre ellas. Y recordad una cosa que muchas veces digo, y es que es muy importante transmitir también a los pacientes, que muchas veces las debilidades, depende cómo demos el enfoque, se pueden convertir en limitaciones o no. O sea, todo depende desde las gafas en las que miremos o la actitud o la manera de enfocarlo, ¿no? Os pongo un ejemplo, claro. Hay muchas veces que hablamos como de la impulsividad, como si la impulsividad fuese algo negativo. Y de hecho,
hablamos de la impulsividad como algo negativo, cuando en realidad la impulsividad como fortaleza también se puede dar. La gente impulsiva en muchas ocasiones es mucho más dinámica, es mucho más, incluso hay veces que generan ideas con una rapidez maravillosa, son personas con una espontaneidad maravillosa. Está claro que también está el punto de su debilidad, de que al final la impulsividad nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Pero es fundamental también transmitir la fortaleza de cada cosa. Y esta al final también es la base de la psicología positiva. O sea, la psicología positiva nos habla de que surge en un momento en el que se estaba patologizando demasiado a la persona. Y entonces habla de que al final, aparte de esas debilidades, el ser humano no solo es patología, también es fortaleza. Y os puedo decir que yo en mis informes, cuando hago informes neuropsicológicos, siempre las conclusiones las divido en fortalezas y debilidades. Y os puedo decir que la familia agradeces un montón, porque muchas veces me dicen, Denia, es que estoy harta de escuchar todo negativo, todo déficit, pero de repente me encuentro una persona que me habla de las fortalezas de mi familiar y eso me enorgullece, eso me hace sentir mejor, eso me hace tener pues eso, pues un poco más de esperanza, ¿no? Y ojo, y también el entorno médico lo agradece. Por lo tanto, esto también muy importante, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y luego, ¿qué nos dice el testimonio de nuestra logopeda? Bueno, pues nos dice que lo óptimo para la intervención logopédica es realizar un tratamiento holístico, centrado en la persona, donde todas las especialidades confluyan y se comuniquen para conseguir una mejor autonomía y calidad de vida del sujeto y de su familia, a pesar de las dificultades que entraña este tipo de atención y del esfuerzo por parte de cada uno de nosotros y de los integrantes. Yo me inclinaría más por una intervención transdisciplinar, sin lugar a dudas. Fijaos, Marcela, estás hablando de la neuroeducación. Claro, tienes toda la razón. ¿Por qué no estoy hablando hoy de la neuroeducación? Porque te cuento por qué. El motivo es porque estoy enfocando la sesión clínica desde una perspectiva más neurorehabilitadora, desde área de daño neurológico. Pero si hablamos luego dentro de la neuroeducación como área fundamental para la optimización de capacidades, es que es además un área que cada vez está más en auge y que se debe de seguir explotando. De hecho, como sabréis, y si no os lo comento, dentro de ISEF también tenemos un máster que es de neuroeducación, en el que yo también soy profesora, y en el que al final hablamos de todo esto, de la necesidad de optimizar todas esas capacidades. Y tú me puedes decir, sí, Denia, pero también podéis tocar, ¿no? También podemos hablar de la neuroeducación teniendo en cuenta un perfil más de daño neurológico. Claro que sí, también lo podríamos adaptar. Bien, continúo. ¿Me estáis viendo bien? Porque me están llegando mensajes de que me veíais parada, me estáis viendo bien y me estáis escuchando bien. Bueno, si no, de todas maneras, si queda alguna carencia o de algo que no se ha escuchado bien, yo estoy a vuestra disposición para aclararos todo lo que necesitéis. Bien, continúo. Siguiente testimonio dentro del área de logopedia. El objetivo es la mejoría de todos los aspectos del paciente. Este es otro terapeuta que nos habla. El objetivo es la mejoría de todos los aspectos del paciente, no solo centrarse en lo puramente lingüístico, abrir la mente a ver un trabajo de otro compañero. Importantísimo. Fundamental el abordaje holístico del paciente. Siguiente cosa que nos dice, el trabajo transdisciplinar me permite poder aprender de otra disciplina diferente y englobarla dentro del paciente y de mí mismo. Y por último, en un equipo se trabaja juntos como uno solo. Si tienes una duda, se pregunta al compañero. Se genera un trabajo grupal y un ambiente constructivo.
Cada uno aporta su granito de arena y aprende del compañero y de las otras disciplinas. No puedo también estar más de acuerdo. Ya nos queda poquito. Ahora vamos al punto de la neuropsicología. Desde la neuropsicología, ¿qué es el neuropsicólogo? Al final, el neuropsicólogo es el que trabaja las relaciones entre el cerebro y entendido, pero claro, pongo ahí función cognitiva. Digamos, para centrarlo más, relaciones entre las funciones cognitivas, conducta y emoción, es decir, la relación entre el cerebro y función cognitiva, conducta y emoción. Entonces, en ese sentido, el papel del neuropsicólogo es un papel muy completo, cognición, emoción y conducta. ¿Por qué pongo ahí que no debemos olvidar quiénes somos? Bueno, pues porque hay muchas veces que caemos, los neuropsicólogos a veces pueden caer en el error de olvidar su formación de base, que es la emoción y la conducta, y centrarse únicamente en una perspectiva más cognitiva. Entonces, es muy importante que no cometamos ese error y tener en cuenta que como neuropsicólogos no debemos de olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y debemos trabajar desde el punto de vista cognitivo, emocional y conductual. Por eso mismo, para mí, desde mi humilde opinión, dentro de un equipo transdisciplinar, el neuropsicólogo debe de tener formación también en trabajo emocional. Eso no quiere decir que dentro de un equipo pueda también, ¿no?, estar la figura directamente del neuropsicólogo y del psicólogo, ¿vale? Esto también depende también de los acuerdos que uno se llegue dentro del equipo transdisciplinar y de los objetivos y lo que mejor se crea dentro de una institución, ¿vale? O de en fin. Pero para mí, mi humilde opinión es que es fundamental que el neuropsicólogo no olvide quién es y que tenga esta base también de trabajo emocional. Teniendo esto en cuenta, también, ¿qué otros objetivos vamos a tener en cuenta? Bueno, pues por supuesto, hacer una buena evaluación cognitiva, en base a ello diseñar programas de intervención, de rehabilitación y de estimulación. Y, por supuesto, proporcionar información a otras disciplinas. Y ahora también os voy a leer otros objetivos que mis compañeras neuropsicólogas con las que yo trabajo os quieren aportar hoy. Os leo. Aceptación del paciente de su nuevo yo, teniendo en cuenta las limitaciones que presenta, los aspectos que hay que trabajar y las capacidades que presenta conservadas, para realizar un ajuste adecuado de sus expectativas y diseñar así de manera consensuada una nueva rutina diaria o estilo de vida. Es decir, por eso os digo que es fundamental que no olvidemos quiénes somos, porque debemos no solamente trabajar aspectos cognitivos, sino ayudar al paciente a esa aceptación de su nuevo yo, de su nueva identidad. Sigue siendo el mismo, sí, pero hay cosas que han cambiado. Incluso hay veces que no es el mismo, porque debido al daño neurológico se pueden generar cambios en su base de personalidad. Por lo tanto, es fundamental guiar al paciente hacia este nuevo yo y adaptar también adaptarle a una nueva rutina. Yo siempre les digo, les transmito que ese nuevo yo no tiene que ser peor que el anterior, no, puede ser mejor. Al final, gracias a nuestras experiencias y a nuestros aprendizajes, vamos aprendiendo y eso va dando, ese aprendizaje nos va dando un valor como persona y vamos valorando cosas, valoramos lo que tenemos. Hay muchas veces que ellos también nos transmiten que gracias a esto valoran mucho más otros aspectos, valoran más a su familia, valoran más otras cosas. Es una segunda oportunidad. Hay veces que esto les cuesta verlo y no siempre es tan bonito. Lo más normal es que al principio esto les cueste verlo. Por eso también debemos guiarles en ese proceso. Siguiente objetivo, enseñar herramientas emocionales, conductuales y cognitivas para facilitar su adecuada adaptación en el día a día. Bueno, pues eso, desde gestión emocional, en fin, todas esas áreas que menciona la compañera. Es que no me quiero repetir, por eso continúo al siguiente punto. Aprender a plantearse objetivos y retos de forma continuada, encontrar un propósito vital formado por múltiples y variadas metas. Esto es fundamental. Al final, cuando tenemos objetivos en la vida, todo cobra sentido. Y cuando de repente no hay un objetivo, no hay sentido. Esto además, siguiente asociación de ideas, esto me hace recordar a una persona que os recomiendo que
si no la conocéis, que indaguéis un poquito sobre ella, que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que la característica que tuvo es que vivió en un campo de concentración y entonces el tiempo que vivió esta experiencia pues fue ayudando a la gente que tenía a su alrededor, con la que convivía, a que en una situación tan complicada encontrasen sentido a la vida. Y él habla de que para encontrar este sentido a la vida debe de encontrar un porqué. Es decir, él habla de la desesperanza como si fuese una fórmula matemática que dice: desesperanza es igual a sufrimiento menos propósito. Pero sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que cuando no hay si hay sufrimiento y además no hay un propósito, no hay un fin, es cuando viene la desesperanza y es cuando ya la persona tiene el riesgo de suicidio. Pero si dentro de ese sufrimiento la persona entiende el propósito, entiende el porqué, entiende la funcionalidad, entiende el aprendizaje, entiende lo que va a conseguir gracias a esto, es cuando ya todo cobra sentido. Seguimos dentro de las siguientes... disculpad que me he ido... Vale, bien. Dentro de los siguientes objetivos, la estabilización a nivel emocional, que ya hemos hablado, la promoción siempre que sea posible del autoconocimiento y del insight, para ayudarle en este proceso de redefinición del yo. Siguiente, encontrar nuevas vías que permitan dirigirse hacia los objetivos vitales de manera realista, que es básicamente también lo que os he estado mencionando, y contacto frecuente y acompañamiento al cuidador. Bien, seguimos. Perfecto. Y vamos ahora a los testimonios. Me queda muy poquito para acabar. Vamos ahora a los testimonios. Desde el área de neuropsicología se colabora con el resto de disciplinas para determinar el momento, el perfil cognitivo del paciente y buscar la mejor manera de enseñarle, no sé muy bien, está ahí la camarita, pero lo infiero, la mejor manera de enseñarle, guiarle hacia una adecuada comprensión y ejecución. Por ejemplo, si el paciente procesa mejor la información por canal visual, el neuropsicólogo guiará al resto de disciplinas para presentar la información de dicho modo. O si el paciente no es capaz de manejar varias informaciones al mismo tiempo, se presentarán las pautas de manera clara y concisa, con frases sencillas, para que el paciente pueda interiorizar eficientemente el qué y el cómo. Tiene que aprender las nuevas competencias que se le están marcando como objetivo terapéutico. Aquí la terapeuta nos ofrece diferentes ejemplos, ¿no?, en el que la neuropsicología puede ayudar. Siguiente, permite aprender nuevos conocimientos de las diferentes áreas de trabajo neurorehabilitador, lo que te enriquece como profesional. Y por último, permite conocer cómo está abordando el caso el resto del equipo. Que en la sesión individual con tu paciente puedas tener en cuenta e integrar aquellas pautas y objetivos trabajados desde el resto de áreas para que el paciente sienta que hay una continuidad con la forma de trabajar, aumentar la eficacia y la generalización de su rehabilitación y que el terapeuta pueda implementar de manera más efectiva sus propios objetivos terapéuticos. Fijaos, con este último párrafo no puedo estar más de acuerdo con mi compañera. Y el último testimonio de mi compañera es el siguiente. Es otra compañera diferente. El sistema nervioso es el vehículo por el que discurren nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra cognición y conectan con nuestro cuerpo, con sus sensaciones, funciones básicas, su movimiento. Y a su vez, el funcionamiento de nuestro cuerpo tiene una influencia determinante en nuestros eventos mentales. La persona es un sistema holístico y global y no se puede compartimentalizar en diferentes funciones. Y es por ello que la comunicación y el trabajo conjunto entre las diferentes disciplinas rehabilitadoras es muy importante para poder implementar un abordaje integral, tanto a nivel personal como familiar. Y por último, como neuropsicóloga, la información que recibo de mis compañeras y compañeros desde las diferentes disciplinas me ayuda a la hora de orientar el tratamiento, tanto de rehabilitación, de procesos cognitivos básicos como emocional. Y mis aportaciones les ayudan igualmente a ellos a comprender mejor al paciente que tienen delante y, por lo tanto, a enriquecer el abordaje desde su ámbito de actuación.
De nuevo, no puedo estar más de acuerdo con las palabras de mi compañera. Ya cerrando con la sesión clínica, únicamente spam visual de esta diapositiva en la que veis un poco la metodología de trabajo que debemos de seguir durante todo el proceso de neurorehabilitación y que al final os he ido comentando. Pero vemos spam visual para que quede la información bien organizada. Primero, el estudio de la evolución y antecedentes de la persona. A continuación, evaluación y estudio de necesidades, escuchar al paciente, lo que os explicaba de la necesidad de escuchar al paciente y escuchar su demanda. Siguiente, objetivos de trabajo, desde las fortalezas y las debilidades, que ya os he hablado de ello. Siguiente, intervención desde un equipo multi-inter-transdisciplinar. Siguiente, seguimiento, evolución, redefinir objetivos. Y siguiente, por supuesto, incluyendo a la familia y en el proceso neurorehabilitador. Continuando ya con lo último y menos importante, el dar voz a la familia. Quiero también aprovechar para dar voz a la familia con esta escucha empática. ¿A qué me refiero con escucha empática? Me refiero a escuchar desde la empatía, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir escuchar desde la manera de ver el mundo de las otras personas. Eso es la escucha empática, porque lo que yo siempre explico, si al final yo escucho a alguien con quien está de acuerdo conmigo, pues al final ahí no estoy practicando la empatía. Lo estoy haciendo, claro, sí, pero es fácil porque estoy de acuerdo con esa persona. Pero la escucha empática nace cuando de repente el entorno quizás puede llegar a tener una visión diferente. Entonces, debemos adaptarnos a esa visión. Y ahí es cuando surge la escucha empática. La escucha sin juicio y entendiendo a la otra persona, aunque no estemos de acuerdo del todo con el enfoque que nos estén dando. En relación a estas diapositivas, solamente mencionar algunas cocinas que no he dicho, pero la mayoría sí. Fijaos, pongo ahí, cuidado con el poder de la palabra. Aquí me tengo que parar. ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta que vosotros como terapeutas y como profesionales, vuestra palabra tiene mucho poder. Mucho poder. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado lo que decís, cómo lo decís y cómo llega esa información al paciente. Porque eso puede provocar cosas y puede provocar cosas que a lo mejor se escapan a vuestro control. Por ejemplo, decisiones que tienen que tomar y que no tenéis que decidir por ellos, lo tienen que decidir ellos. O quizás la manera de transmitirle algo, si a lo mejor está en una fase muy literal de comprender la información de manera muy literal, pues quizás no se están entendiendo. Por lo tanto, tened mucho cuidado con la palabra, con cómo decís las cosas, teniendo en cuenta de que vuestra palabra... Ya voy, que me sale aquí un aviso. Teniendo en cuenta que vuestra palabra debe de ser imparcial, no debe de haber juicio en vuestras palabras. Si hay crítica, debe de ser constructiva y debe de ser desde la comprensión, ¿vale? Siguiente aspecto a tener en cuenta, esto lo paso porque ya lo hemos hablado, y ahora ya por último, y ya con esto acabo de verdad, es escuchar la voz de ellos. Entonces yo quería acabar la sesión de hoy transmitiéndoos el mensaje que ellos quieren que os transmita a vosotros como pacientes. Por lo tanto, os voy a leer ahora mismo el testimonio de una paciente. Es importantísimo que todos los profesionales estén bien coordinados. Va todo unido porque aunque solo trabajes el área del lenguaje, en este caso esta chica, esta paciente tenía una afasia, por lo tanto tenía muchas dificultades de comunicación. Ella explica que aunque el objetivo aparentemente principal solamente era trabajar el área del lenguaje, ella recuerda que ella lloraba mucho, no sabía qué estaba pasando y por eso es muy importante que todas las disciplinas trabajen en conjunto, también el médico de familia. El mío era un encanto que me ayudaba y entendía todo lo que yo le decía. AECUM para mí ha sido muy importante porque cuenta con un equipo transdisciplinar y la verdad que me encuentro genial porque la sensación de tener un equipo por el que se siente arropado es muy importante. Porque a veces piensas en tirar la toalla, pero eso no puede ser nunca. La toalla es para tenerla bien agarrada e ir secándose. Al final, esto es como un lema, ¿no? Que con ellos hablamos de no, la toalla no la tiramos, la toalla la usamos para secarnos y continuamos. Siguiente testimonio de un familiar. Como cuidadora de una persona con daño cerebral veo muy importante la actuación de un equipo transdisciplinar por lo siguiente.
Ella aquí explica su experiencia, ¿no?, con su familiar. La persona con daño no entiende bien las frases, las órdenes, lo que está bien o está confundida, está bien o mal o está confundida. Las actuaciones que tiene no son las correctas. Se frustra porque no les entiendes lo que quieren expresar. Como consecuencia, atacan al cuidador o si viene otra persona frente a él por la calle por miedo a que pierdan el equilibrio. No saben controlar sus impulsos. Al cuidador que está con el paciente no le suelen hacer caso. Y también nosotros no entendemos cómo actuar en esas situaciones, por lo que veo muy importante la actuación de un equipo para ayudar a la persona con daño cerebral, al cuidador y a la familia. Y el último testimonio, y con esto ya acabo al 100%. Como hija de paciente, creo que un equipo transdisciplinar es importante. Es un grupo de trabajo donde cada una de las personas tiene una determinada tarea, disciplina, fisioterapia, neuropsicología, logopedia. Esto hace que cada uno de los profesionales puedan aportar de manera coordinada su punto de vista, pudiendo ayudar a tener un punto de vista más real, siendo el resultado, por lo tanto, mejor. Además, cada disciplina debe conocer las funciones del resto de disciplinas para detectar, derivar y dar información a estas disciplinas. Esto, a su vez, ayuda a que se tomen mejores decisiones, mejora de comunicación, aumentar autonomía en los pacientes con ictus y, sobre todo, poder intervenir desde el inicio. Además, ella añade, en este momento, riesgo de contagio COVID, es importantísimo que todo el equipo transdisciplinar esté bien coordinado para que entre todos poder reducir riesgos de contagios y actuación rápida. Entonces, bueno, estos son los testimonios que os traigo de todos ellos para que os quedéis con ese aprendizaje y sobre todo con esas ganas de ser mejores rehabilitadores. Y termino con una frase que me gusta mucho y que me suele acompañar, que es de Enrique Nájera, que es que para curar hay que conocer la enfermedad, pero para cuidar hay que conocer a la persona. Y a eso os invito, a que conozcáis más a la persona para que seáis mejores terapeutas. Y esto sería por hoy. Muchas gracias por escucharme y por todas vuestras aportaciones que veo que me habéis ido haciendo en el chat. Y ahora os pregunto, todo lo que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición para escucharos. Veo sobre todo eso, que me dais las gracias, cosa que estoy encantada. Me alegra un montón que os haya gustado. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, si queréis preguntarme alguna cosa, vale, muchas gracias a todos, de verdad. Creo que todo eso, todas las palabras es de agradecimiento, por lo tanto yo me voy así de grande. Muy bien. Deciros eso, que estoy a vuestra disposición también para lo que necesitéis. Y nada, ahora ya me conocéis, por lo tanto este es el camino de compartir y el camino transdisciplinar de compartir. Al final yo siempre me gusta transmitiros de que somos compañeros, no hay rivalidades, es compartir siempre. Bueno, gracias a vosotros, de verdad, y a vosotras. Vale, bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, quiero inferir que si no hay preguntas es que todo ha quedado claro, que la información está bien organizada. Te cuento, Nuria, no ha hablado de cómo hacer paneles de comunicación. He mencionado el papel del logopeda y de cómo el logopeda tiene aquí una labor muy importante. Perdón, disculpadme, tiene un papel muy importante a la hora de realizar estos paneles de comunicación y que es fundamental para favorecer la comunicación con el paciente, pero no he hablado de ello. También el motivo por el que no he hablado de ello es porque primero, pues no me daría tiempo y en segundo lugar también, fijaos, algo que también os quiero transmitir es que dentro de este tratamiento transdisciplinar, yo respeto muchísimo la labor que hace cada terapeuta. Y en ese sentido, intento nunca,
Ahora veo esa preguntina, ahora respondo. ¿Cuál es tu experiencia de la comunicación entre los miembros del equipo? Vale, ahora os respondo a eso. A lo que voy es que yo siempre intento no favorecer lo que es el intrusismo, ¿no? O sea, en el sentido de que yo considero que la persona que tiene que encargarse de una manera y que lo va a hacer mejor, todo lo que es el proceso de generar estos paneles de comunicación, es el logopeda. Y la verdad que reconozco que en esto vosotros, los logopedas, sabéis, los logopedas que me escucháis, sabéis mucho más que yo. En ese sentido, ¿yo qué hago como neuropsicólogo? Pues ofrecer información al logopeda sobre cómo puede ser mejor y más efectivo ese panel de comunicación en función de cómo esté su función ejecutiva o si quizás el paciente, pongamos, no tolera bien la estimulación sensorial o tiene problemas de atención, por lo tanto eso quiere decir que tiene que ser un panel de comunicación mucho más sencillo y mucho más dirigido. Entonces, en ese sentido, el neuropsicólogo lo que hacemos es ofrecer ese apoyo, pero la verdad que ese enriquecimiento para elaborarlo os lo cedo a los logopedas que lo hacéis muy, muy, muy bien y sabéis mucho más que yo. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu experiencia en la comunicación entre los miembros del equipo? ¿Cómo lograr esa fluidez? Pues fijaos, mi experiencia personal es buena actualmente, pero reconozco que he trabajado en otros equipos, con otras circunstancias, en el que a veces pues reconozco que no todo es tan bonito y que a veces esa comunicación se ve dificultada. Por lo tanto, cuando yo he visto que esa comunicación se ha visto dificultada, ¿yo qué he hecho? Pues directamente ir, demandarlo, no quedarme con los brazos cruzados, no quedarme con la sensación de, bueno, como no se comunican conmigo, me resigno y es lo que hay. No. O sea, yo creo que hay que aceptar, pero no hay que resignarse. Y como terapeuta, uno tiene que apostar por el bienestar del paciente. Entonces hay que luchar para favorecer esa comunicación. Y en ese sentido también, pues eso, pues yo creo que desde la amabilidad, desde la comprensión y demás, se puede llegar a esa comunicación fluida. Otros recursos que se pueden hacer, pues es siempre fijar dentro del equipo de trabajo unos días, unas fechas para que se dé esta comunicación como un requisito fundamental dentro de la forma de trabajar. También os digo que hay veces que nos seguimos encontrando con barreras, que hay barreras que directamente, os pongo un ejemplo. Imaginaos que tengo yo que hablar con un equipo ajeno al mío, es decir, con una institución diferente y que esa institución, por lo que sea, no quiere establecer esa comunicación conmigo, que a veces se dan los casos, porque no todo siempre es bonito, a veces se dan esas circunstancias. Bueno, pues yo en ese caso, pues lo que hago es aceptarlo, entenderlo, pero no permito que eso me limite. Busco la manera para que todo sea mejor. También otra alternativa que podemos hacer dentro del equipo de neurorehabilitación es ofrecer habilidades, es decir, formar a los terapeutas en habilidades sociales, formar a los terapeutas en estilo de comunicación, explicarles lo que es la comunicación asertiva, lo que es la comunicación pasiva, lo que es la comunicación pasivo-agresiva, explicarles cómo debe de ser esa comunicación asertiva, porque hay muchas veces que las personas no se comunican porque no saben cómo comunicarse. Entonces, también una manera es fomentarlo así, ofreciendo y dando esas facilidades de comunicación. Bueno, no sé si os he ido respondiendo bien a las preguntas. Os he ido aclarando a las que me habéis preguntado, si queréis hacerme más preguntas en relación a lo que he ido respondiendo. ¿Cómo manejar la competencia de egos para poder realizar la comunicación transdisciplinar? Pues a ver, os cuento. Primero, ese trabajo de egos debe de ser interno y luego debemos de fomentarlo, me explico. Yo os aconsejo que a partir de ahora, al final del día, veáis la repercusión que tiene vuestro ego en vuestras decisiones o en vuestros actos. ¿Para qué?
Pues para ser conscientes de ello y ser conscientes de hasta qué punto nuestro ego determina nuestras decisiones, incluso nuestros estados anímicos, incluso a veces provoca enfados que nos podríamos haber ahorrado. Entonces, cuando hacemos ese trabajo interno, empezamos a ser más conscientes y al ser más conscientes, somos más conscientes en el momento en el que ego entra en juego. Y ahí es como al ser más conscientes tomamos más distancia. Pero esto es un trabajo interno. Yo os puedo decir que yo este trabajo de ego personal lo hice durante un año largo, hasta que conseguí entender mi ego, comprenderlo y tomar distancia de él. Luego, ¿esto cómo lo podemos fomentar también en equipo? Pues yo creo que sobre todo el terapeuta es importante, o el psicólogo en este caso, que haga reuniones de equipo en el que hable de esto, de los egos, para favorecer pues que esta distancia de ego. Y luego cuando nos damos con gente que tiene ego, si nosotros lo tenemos trabajado, esos egos no nos van a influir de la misma manera. Por lo tanto, no vamos a entrar en defender nada. Vamos a focalizarnos en trabajar objetivos por el bien del paciente y nada más. Siguiente. Una duda, por favor. ¿Es posible como maestra de educación especial y neuroeducadora se pueda llegar a las competencias y funciones de neuropsicólogo, neurorehabilitador, logopeda a partir de formaciones, por ejemplo, máster? Sí. Nos queda un minuto vale. Para que la sala expire. Ay, vale. Termino la última pregunta que me dicen. A ver, claro que es posible. Como neuroeducadora, mi recomendación es que hagáis el máster de neuroeducación, que os va a dar todas esas competencias y que para ayudaros. Vale. Y luego la última pregunta, dentro de estos equipos transdisciplinarios, ¿tiene cabida el psicopedagogo? Por supuesto, sobre todo cuando trabajamos con área infantil, pero ahí os recomiendo que desde el área de psicopedagogía también os especialicéis en neuroeducación, ¿vale? O neuropsicología. ¿Qué pasa? Los psicopedagogos, sí, creo recordar, ahora mismo no sé muy bien los requisitos, pero siempre tenéis la opción del máster de neuroeducación. ¿Vale? Porque es importante que conozcáis bien cómo funciona el cerebro para entender mejor todos los procesos que están aconteciendo en el niño. Bueno, que ha sido un placer poder estar con todos vosotros y vosotras y poder atender a todas vuestras dudas y estoy a vuestra disposición. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.